Bienvenidos a su programa En Defensa del Evangelio. En esta oportunidad vamos a estar respondiendo a uno de los argumentos que se lograron filtrar por parte de un católico que grabó con su celular a Rafael Díaz exponiendo, según él, ¿verdad? Que no estaba exponiendo realmente, pero bueno. Una vez que el pastor Gutiérrez se fue, Rafael Díaz siguió hablando solito, ¿verdad? Porque pues el pastor ya se fue, y como se fue el pastor, pues él convirtió ya lo que se supone que iba a ser un debate, lo convirtió ya en una conferencia de apologética católica. Pero bueno, él usó un argumento que aparentemente suena lógico, aparentemente suena como si fuera un tanto convincente, un tanto sólido, un tanto fuerte, pero realmente es una burda falacia. Vamos a escuchar un poco este video en el cual Rafael Díaz está hablando. Igual no se escucha muy bien porque bueno, lo grabaron con un celular, pero aquí yo les voy a estar explicando a qué se refería Rafael Díaz con su argumento. Bueno, básicamente lo que Rafael Díaz trata de decir con su argumentación, ¿verdad? No es otra cosa sino que tratar de demostrar, según él, ¿verdad?, que la palabra primogénito no significa que después de ese primer hijo vienen más hijos, o que no siempre, no en todos los casos, cuando había un hijo primogénito o mayor o un primer nacido, forzosamente tenían que venir después de él otros hijos, otros pues sí, nacidos. Y bueno, ese es el argumento que él usa para tratar de demostrar, según él, que el hecho de que el Señor Jesucristo sea mencionado como el hijo primogénito de María, que eso supuestamente no significaría que María tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona otros casos de personas que fueron primogénitos y después de ellos no vinieron más hijos. Para esto usa una de las escrituras que él usa, y creo que es la más importante que él usa, es Primera de Crónicas 23:17, y dice así: el hijo de Eliezer fue Arjima, el primogénito o mayor, que es lo mismo, y Eliezer no tuvo otros hijos. El hijo de Arjima fue Rebí, el mayor o el primogénito. Entonces dice aquí estamos viendo cómo Eliezer tuvo un hijo primogénito, pero después de ese hijo ya no engendró más hijos. E incluso el propio hijo de Eliezer engendró a Rebí, el cual también es llamado primogénito, pero después de Rebí ya no vinieron más hijos. Ese es el argumento que él menciona. Bueno, efectivamente, no en todos los casos cuando la Biblia dice que una persona fue primogénito, significa que vinieron más hijos. Sin embargo, en este pasaje que él usa, pues aquí está una refutación a su propio argumento. Porque si tú sigues leyendo el versículo 19 dice: los hijos de Hebrón fueron Judá el primogénito, Amarías el segundo, Nazrael el tercero y Nacmaín el cuarto. Entonces, como vemos, pues no es cierto de que si la Biblia dice que es primogénito, no significa nada. No, sí significa algo. Significa que es el primer nacido o que es el mayor. Ahora, aunque hubo unas pocas excepciones de personas que son llamados, que se les dio el título de primogénito y después de ellos ya no hubo más hijos, eso no significa que María no tuvo más hijos. Eso no demuestra que María no tuvo más hijos. Y como vemos en el propio pasaje que él está citando de Primera de Crónicas 23, solamente recorriendo 2 versículos más nos damos cuenta de que se usa el término primogénito otra vez, en este caso para Judá, y vemos que sí, después de Judá vinieron otros hijos, que en este caso son los hermanos de Judá, los cuales son Amarías, Nazrael y Nacmaín. Entonces, ¿cómo podemos distinguir y saber en qué caso la palabra primogénito significa que después de él vinieron más hijos, y en qué casos la palabra primogénito no significa que vinieron más hijos después de él? Bueno, la Biblia te hace claro los casos en los cuales el primogénito no tuvo hermanos, o después de él no vinieron más hijos, y te hace claro cuando el primogénito sí tuvo hermanos, lo cual demuestra que después de él vinieron más hijos. Y aquí mismo está el ejemplo. En Primera de Crónicas 23:17 dice: el hijo de Eliezer fue Arjima el mayor, y Eliezer no tuvo otros hijos. Y luego viene acá:
El hijo de Arjima fue Rebí el mayor. Entonces, como vemos aquí hay un ejemplo de la palabra primogénito, y como vemos esos personajes como fue Arjima y Rebí, no tuvieron hermanos. Entonces, como no tuvieron hermanos, aquí sí podemos aceptarle a Rafael Díaz de que esas personas fueron primogénitos y no tuvieron hermanos. Y como no tuvieron hermanos, pues entonces, en el caso de ellos, la palabra primogénito no significó que su madre tuviera más que un solo hijo. Pero en el caso de Judá, esta regla se rompe y está solamente 2 versículos más abajo. Los hijos de Hebrón fueron Judá el mayor, Amarías el segundo, Nazrael el tercero y Nachmaín el cuarto. Y luego dice, los hijos de Uziel fueron Micaías el primogénito y Zog el segundo. Entonces, para saber y poder determinar cuándo una madre parió más de un hijo, una vez que a ese hijo se le llamó primogénito o se le otorgó el título de primogénito o el mayor, la clave para saber si esa mujer tuvo más hijos es que la Biblia te habla de sus hermanos. Por ejemplo, otra vez, los hijos de Hebrón fueron Judá el mayor, Amarías el segundo, Nazrael el tercero y Nachmaín el cuarto. Los hijos de Uziel fueron Micaías el mayor y Zog el segundo. Entonces, estos primogénitos tuvieron hermanos, y como tuvieron hermanos, aquí se rompe la regla de ser un primogénito y no tener hermanos. Y en el caso del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo fue un primogénito con hermanos, porque la Biblia menciona a sus hermanos, ahora sí que los menciona en los evangelios, en los hechos y en las cartas del apóstol Pablo, lo cual demuestra que Jesucristo sí fue un primogénito con hermanos. No fue un primogénito solitario, sino un primogénito con hermanos, porque sus hermanos son mencionados. Entonces, el hecho de que los hermanos de Jesús sean mencionados demuestra que la madre de Jesús tuvo más hijos, y que el nacimiento de Cristo y su título y su estatus de primogénito no fue el mismo caso de Arjima y de Rebí, los cuales fueron primogénitos sin hermanos, lo cual demuestra que su madre solamente tuvo un hijo. Pero en el caso de Cristo, él fue un primogénito con hermanos, porque sus hermanos son mencionados en los evangelios. Y para terminar, pues leemos la escritura en Hechos capítulo 1 y versículo 14. Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 1 versículo 14. Dice, ellos perseveraban todos juntos y unánimes en oración, en compañía de las mujeres, de María la madre de Jesús y de sus hermanos, o los hermanos de él, es decir, los hermanos de Cristo. Entonces Cristo fue un primogénito, primer nacido, primer hijo, primogénitus, pero no fue un primogénito solitario, como fue el caso de Arjima, ¿verdad? O del hijo de Eliezer. No fue un primogénito solitario. Cristo fue un primogénito con hermanos, lo cual demuestra que después de él vinieron más hijos. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas al canal, comenta, comparte, dame like y recuerda que el Señor Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranatha, Cristo viene, sí, amén. Ven, Señor Jesús, que Dios bendiga a todos mis hermanos y por favor, suscríbete al canal. Dios te bendiga.